hablando sobre dos temas muy importantes que están azotando al Ecuador entero. La una es la pandemia del COVID-19 y la otra pandemia es la de la corrupción. Angie, muy buenas tardes. Gustavo, buenas tardes. Saludamos a la ciudadanía esmeraldeña que nos sintoniza a través de la señal de Telemar, canal 23 y 43 y por medio de nuestras redes sociales como Telemar Esmeraldas. Sin duda alguna, la corrupción ha sido una de las más grandes pandemias con las que los ecuatorianos hemos tenido que luchar día a día. Sumado a esto, el COVID-19, una enfermedad que arrasa con el mundo entero. Para esto y nuestro programa especial de Hablemos Claro, el día de hoy en nuestro espacio de Notimar, tenemos a varios invitados. Uno de ellos es el ingeniero Cristian Mora. Él es ingeniero comercial y además también analista económico. Nos acompaña también el abogado Marcel Orellana. Él es jefe político del Cantón Esmeraldas. De igual manera nos acompaña también el abogado Eddie Salazar, representante de la clase obrera, y también el abogado Mario Gutiérrez, empresario esmeraldeño. Iniciamos con esta transmisión. Ya mucho tiempo. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más en esta transmisión especial donde tenemos varios invitados, donde estaremos debatiendo sobre o discutiendo un poco también, analizando el tema que está ocurriendo aquí en el país, tanto como es la corrupción en medio de una crisis sanitaria, lo cual le tiene impactado al país entero y asimismo también las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional, Angie. Así es, Gustavo, cabe recalcar, antes de dar inicio a este diálogo, a este conversatorio con diferentes personalidades de la provincia de Esmeraldas, queremos indicarles a todos ustedes que hemos cumplido todos y cada uno de nosotros con las diferentes medidas de bioseguridad. Como ustedes pueden ver, el distanciamiento se ha aplicado también en este caso. Cada uno de nosotros al momento de llegar, efectivamente estábamos utilizando las mascarillas, pero debido a que estamos cumpliendo con las diferentes normas y medidas de distanciamiento por bioseguridad, nos encontramos en este momento sin la mascarilla. De igual manera, hemos usado todos y cada uno de nosotros la diferente desinfección antes de poder ingresar a este canal. Precisamente antes de empezar el noticiero, sobre todo Hablemos Claro, este conversatorio para estar analizando, el día de ayer el presidente de la República hizo un comunicado a través de una cadena nacional donde informaba unas medidas anticorrupción. Escuchemos lo que dijo el día de ayer el presidente de la República. El presidente Lenín Moreno anunció la noche de este 20 de mayo en cadena nacional el cierre de la Secretaría Anticorrupción. Además dijo que enviará a la Asamblea 2 reformas legales para evitar la corrupción y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción. Desde su creación, esta oficina ha hecho un buen trabajo en prevención de decenas de casos de corrupción que por su misma acción no llegaron a ocurrir. También coordinó con Contraloría y Fiscalía el acceso a informaciones que permitieron sentencias y procesos penales que aún siguen en Fiscalía. Sin embargo, soy hombre de diálogo y consensos. Y si hay alguna duda de que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi total confianza en la eficacia y celeridad con las que ustedes llevan adelante sus funciones. Además, entregamos más de 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior en la Fiscalía General del Estado y en lo que respecta a mi administración hemos entregado varias denuncias de intentos de corrupción, como por ejemplo los casos presentados por el ministro de Economía y Finanzas en los que la Fiscalía y los jueces pudieron llegar a tramitadores y suplantadores de identidad que hoy están respondiendo a un proceso penal. Que apoya la propuesta del cambio en la Contraloría General del Estado hacia un Tribunal de Cuentas. Dicho proyecto lo impulsa el actual Contralor, Pablo Celic. Apoyamos la propuesta
de que la Contraloría General se transforme en un tribunal de cuentas. Y acordamos que será el señor Procurador General del Estado quien junte todas nuestras iniciativas y así facilitemos tanto la condena de los corruptos como la repatriación del dinero. A los casos de corrupción durante su gobierno, recordando que en su momento solicitó la renuncia a 2 de sus vicepresidentes y también a otros funcionarios con denuncias argumentadas. Pedí la renuncia a 2 de mis vicepresidentes cuando las autoridades de justicia así nos lo requirieron. Además, entregamos más de 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior en la Fiscalía General del Estado y en lo que respecta a mi administración hemos entregado varias denuncias de intentos de corrupción, como por ejemplo los casos presentados por el ministro de Economía y Finanzas en los que la Fiscalía y los jueces pudieron llegar a tramitadores y suplantadores de identidad que hoy están respondiendo a un proceso penal. Y así un sinnúmero de causas que aguardan investigaciones penales. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de ayer, Angie. Así es, Gustavo, son más de 1.500 casos de corrupción que se encuentran en este momento en investigación. Además de esto, hay algunos procesos penales que ya se han emitido varias sentencias ante estos hechos. Así es. Para dar paso también pues, a este conversatorio en torno a lo que se ha manifestado por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, el día de anoche durante una cadena nacional, queremos iniciar este diálogo con los diferentes panelistas. Queremos iniciar con el ingeniero Cristian Mora, él es analista económico. Hablemos un poco acerca de lo que ha mencionado el presidente Lenín Moreno. Bueno, muy buenas tardes, televidentes. Gracias por la invitación, señores de Telemar. Es un placer estar aquí. Partamos de algo. Yo sí considero un tema muy importante. No encuentro la razón o lógica que quieran descubrir el agua tibia, el gobierno, con un accionar para saber descubrir dónde están los corruptos. Simplemente es que ustedes visiten a los familiares, los funcionarios que han manejado, que han incrementado sus patrimonios, que son visibles y que la ciudadanía los puede identificar, y háganles un análisis tributario, contable de patrimonio. Ellos hacen declaraciones juramentadas cuando toman algún cargo público, pero revisen a sus familiares o a sus círculos de amigos. Entonces debería ser más activo más que pasivo. Por eso es que la gente, cuando estaba comentando el tema de la posibilidad de que les vayan a descontar algún dinero, no tenía confianza que esos recursos vayan a ser bien utilizados. Ya lo vivimos hace 4 años con el terremoto, y estos 4 años después, con esos recursos que pretendía recaudar el gobierno, la gente no tenía confianza de darlo así, porque sobre todo hasta hacen propaganda político de eso. Ese es mi aporte. Bien, le damos paso también al ingeniero Mario Gutiérrez, empresario esmeraldeño, para que se manifieste también con respecto a este video que pudimos observar. Saludos a todos los esmeraldeños, saludos a los panelistas, a los presentadores, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el tema de la corrupción de este gobierno del presidente Moreno, él lo quiere endosar a los correístas y siempre habla del pasado. Él, acuérdese que fue vicepresidente de Rafael Correa, y gracias a Rafael Correa él es presidente, y todo su entorno de funcionarios que ponen estuvieron en el gobierno anterior, entraron juntos al poder y juntos van a salir, por lo que ha demostrado. Aquí, gracias a la prensa que ha descubierto, y han habido muchas denuncias, por la prensa es que ha salido los vicepresidentes. No ha salido por el pedido de él. Ya cuando han destapado la olla de grillo y han salido esos cueros apestosos, ahí es que él ha actuado para lavarse las manos como Poncio Pilato. Pero bueno, esto es preocupación de la justicia. Por algo tenemos una fiscalía, por algo tenemos una Corte Suprema de Justicia, por algo tenemos la policía. Ellos que investiguen eso. Nosotros, los empresarios, a cual yo represento, el gremio de los hoteleros que soy parte, estamos preocupados aquí en Esmeraldas de lo que está pasando. Estamos pidiendo ya que haya un cambio de semáforo para podernos reactivar económicamente. Eso es lo que yo quiero contribuir. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a dar paso a Marcel Orellana, él es jefe político, y sobre todo vamos a estar conversando sobre este análisis de corrupción que ha nombrado el presidente de la República el día de ayer. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los presentes. Felicitar la iniciativa de Telemar
por realizar este tipo de conversatorios, los cuales son muy beneficiosos para la ciudadanía. En efecto, el presidente el día de ayer por la noche se dirigió a su población, en donde manifestó de una forma muy clara la independencia del Poder Ejecutivo con los demás poderes. Debemos nosotros los ciudadanos ser claros que el gobierno anterior criticamos mucho por la injerencia que tenía en los poderes del Estado. Esta vez el presidente de la República ha dejado hacer su trabajo a las funciones, en este caso Fiscalía, el sistema judicial, tanto así que hemos tenido la separación de sus cargos de 2 de sus vicepresidentes, lo cual yo creo que es una muestra fehaciente de que este presidente va por el buen camino, de que la corrupción, si es verdad, es una pandemia que ha estado desde el inicio de toda la vida, podríamos decirle. Pero lo importante aquí es no solapar, no alcahuetear este tipo de actos que sin duda alguna entorpecen el desarrollo tan esperado que necesita el Ecuador. Este gobierno no está permitiendo, está dejando que las instituciones realicen su trabajo, por lo cual nosotros creemos que está haciendo un buen trabajo. Muy bien, ahora vamos a dar paso a Eddy Salazar, representante de la clase obrera, donde también un sector muy afectado por parte de la corrupción y ahora estas medidas económicas que de una u otra forma están haciendo daño a este sector. Muy buenas tardes, Eddy Salazar. Sí, gracias por la oportunidad. Aquí a todos los presentes, saludo al pueblo de Esmeralda. En cuanto al tema, pues nosotros queremos manifestar en uno de los planteamientos donde se pretende crear un tribunal, totalmente de acuerdo, pero debemos de partir desde el propio Contralor, que de manera ilegal está en la Contraloría. Desde allí debemos de partir, porque quienes estuvieron detrás de subrogando al ex Contralor, que hoy está prófugo, él no debería estar desempeñando esa función. Totalmente de acuerdo, de que los recursos del Estado, los recursos de las instituciones sirvan para el pueblo, y que no es ley, pero se ha hecho una costumbre de que todo funcionario público tiene sus colaboradores que se encargan de hacer sus arreglos en cuanto a todo lo que hacen a lo largo de su administración. Nosotros creemos que es importante que la Contraloría se fortalezca y que tenga más independencia y que emita las responsabilidades y que asimismo los jueces y la Fiscalía no direccionen la justicia, porque hoy podemos decir que sí, que se ha desenmascarado un sinnúmero de corrupción en hospitales, pero las cabezas no están detenidas, simplemente se le dicta medidas alternativas. Quiero decirle que la justicia tiene que ser para todo, es lo que puedo aportar en esa causa. Y precisamente nosotros en producción hemos desarrollado un reportaje completo sobre los casos de corrupción más sonados durante los últimos 10 años. Y precisamente, Angie, tú conoces más de este tema. Por supuesto, hemos indagado y sabemos, como lo mencionó el presidente Lenín Moreno, que son más de 1.500 denuncias por casos de corrupción, de presunta corrupción. Entonces hemos hecho un análisis y hemos puesto a disposición un informe con los casos más relevantes y uno de ellos, pues, que ya tienen quizás algunos con sentencia y otros que se encuentran en proceso de investigación. Adelante el video. 20 casos en el catálogo de la corrupción después de los sobornos. Una vez concluido el juicio por el caso Sobornos 2012-2016 y a la espera de los resultados por la sentencia emitida, la Fiscalía General y la Justicia Ecuatoriana tienen pendientes del trámite de varios casos. Gracias, amigos. Una buena tarde para todos. Acá en la Corte Nacional de Justicia se ha dado ya lectura a la resolución por parte del Tribunal Penal de este organismo. 1 año de prisión por el delito de concusión, además del pago de una indemnización de $173.000, el comienzo de un inmueble de propiedad de María Alejandra Vicuña, la ex vicepresidenta de la República, y que se publique un extracto de esta resolución en 3 diarios del país. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Marco Rodríguez, ha dado lectura a esta resolución y ha encontrado, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar dentro de esta resolución, que ha habido una solicitud arbitraria de la forma en que... Están los más sonados, ahí vemos el del caso de María Alejandra Vicuña, una de los últimos casos de corrupción donde se ocurrieron, donde el presidente Lenín Moreno, sabemos del caso de los diezmos, Angie, y por supuesto también donde se le dictó prisión a
Alejandra Mituña. También otro de los casos es Cabe el tráfico. recalcar, Gustavo, que en este momento pues ella se encuentra en un proceso de apelación a la sentencia que fue interpuesta de manera separada por la Fiscalía y la Procuraduría por Alejandra Vicuña. El tribunal que concederá esta instancia lo conformarán los jueces David Hacho, Iván León y Dilsa Muñoz. Aún no hay fecha exclusiva para esta diligencia. Otro de los casos, Gustavo, es el tráfico de influencias en el Hospital del IES. Así es, este caso desde el 2012, lo cual la Contraloría lo encontró irregularidades y se las adjudicó a la Fiscalía. Otro de los casos también es del de Iván Espinel, uno de los más sonados. Por supuesto, uno de los más comentados, ya que Iván Espinel pues se sumó al apoyo a la campaña, a la presidencia de Lenín Moreno. Entonces hablábamos de que los casos de corrupción venían desde el correísmo. Sin embargo, en el actual gobierno también hemos podido observar casos de corrupción. Tal es el caso de Iván Espinel, en donde él fue exministro de Inclusión y tiene 2 procesos penales en su contra por irregularidades en su paso como director provincial del IES en el Guayas. Espinel ya tiene una sentencia en segunda instancia de 10 años de prisión y aún falta la apelación ante la Corte Nacional. Además de que en el caso por peculado, en cambio, un tribunal provincial resolvió regresar el caso a la instrucción fiscal. Vamos con más corrupción. Nuestra compañera Elena Velasco también ha preparado un reportaje completo y un análisis, dando a reflexión de los casos de corrupción durante estos últimos 10 años. Adelante. La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado. Es la acción y el efecto de corromper. Es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, perversión y desmoralización. Yéndonos al ámbito gubernamental, corrupción es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal imperante para favorecer intereses particulares o de un grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros. Los últimos acontecimientos de corrupción destapados en estos días han sumido a los ciudadanos en un sentimiento de indignación y rechazo. El festival de sobreprecios en insumos, en canastas, en medicinas y demás ha sido el común denominador de los últimos días en el país. A finales de marzo, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó la apertura de una investigación previa, luego de que se conociera que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pretendía adquirir 131.890 mascarillas N95 a $12 cada una, cuando su precio ronda los 4. La adquisición daba un total de $1.582.680, cuando debía ser de $514.371. Es decir, un perjuicio al Estado de $1.068.309. Y como estos, muchos otros que han venido sangrando a la patria grande desde hace varios años, tales como los casos de Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, INA Papers y aportes ilegales a la campaña de Alianza País. La corrupción en nuestro país dejó de ser coyuntural para ser estructural. Su existencia no depende de un gobierno, de un partido político o de una familia. Afecta nuestro sistema político y económico. Se ha convertido, diciendo con todo esto, en un problema cultural y funcional. ¿Dónde quedó el sentimiento de humanidad y de solidaridad de estos funcionarios? ¿Acaso robar en la función pública está tan normalizado que cualquier oportunidad debe ser aprovechada? ¿Cuándo perdimos los ecuatorianos los valores a tal punto que la función pública es vista como un botín? Elena Velasco, Telemar. Muy bien, y uno de los puntos también importantes de aquí es un sector muy afectado, como es el sector del turismo, Angie, y para eso tenemos un quinto invitado. Así es, tenemos un quinto invitado, es el señor Víctor Orellana, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. Bienvenido a nuestro espacio de Hablemos Claro y sobre este tema de la corrupción. ¿De qué manera cree usted que puede afectar esta gran problemática también al sector turístico de nuestro país? Buenas tardes, compañeros panelistas, pueblo esmeraldeño. Esto es imperdonable que en estos momentos difíciles que vive el país todavía exista corrupción. Y cuando al sector productivo, que es la columna vertebral del desarrollo del país, la banca privada y la banca estatal hasta el momento no se ha atendido. En este momento no quiero mencionar uno de los bancos que está dispuesto a entregar los dineros para la reactivación económica, una gerente, el Frente
productivo de Esmeraldas, el día de ayer pedimos una reunión para que nos vaya dando los parámetros y las condiciones para que nos dé préstamos. ¿Cómo puede ser posible que faltando 20 minutos nos diga que está ocupada y no nos puede atender? Esto también es corrupción. Yo estimo y creo, compañeros y pueblo esmeraldeño, que es momento ya que nuestras autoridades, nuestros representantes, los legisladores, pidamos al gobierno nacional con cuánto de dinero van a apoyar a la ciudad y a la provincia de Esmeraldas, tomando en cuenta que es la ciudad que va a ser más golpeada cuando la actividad más importante de nuestra provincia es el turismo. Teniendo como referencia el hecho de que sabemos que el Ecuador atravesó una situación muy difícil en el año 2016, que fue el terremoto del 16 de abril. A esto se sumó Secretaría de la Reconstrucción y varios ámbitos afectándose el sector turístico. Sin embargo, hasta el momento todavía se reclaman obras con respecto a la reconstrucción. Es decir, que el gobierno prácticamente está en deuda con los ecuatorianos, en especial con las provincias de Manabí y Esmeraldas. Usted lo ha dicho, está con deuda con la ciudad y la provincia de Esmeraldas. Y este momento, al sector productivo, que no nos atiendan, no está bien. También quiero hacer un llamado a las autoridades y al pueblo de Esmeraldas, que pidamos que se nos dé 6 a 8 meses de gracia quienes tenemos deuda con la banca privada y estatal. Que el servicio de rentas internas no nos cobren, que los servicios básicos también, si no es posible no cobrarnos, por lo menos que sean transferidos. Pero en este momento, el servicio de rentas internas, CNTEL, nos está cobrando en el mes de abril. Y esto no está bien. Nosotros estamos quebrados. Y es momento que al sector empresarial, turístico, que es el motor que mueve la economía del país, nos debe atender. No es posible que se sigan burlando de Esmeraldas y del sector productivo. Este momento, varios hoteles lamentablemente han tenido ya que decir gracias a nuestros compañeros. Les digo compañeros porque nuestros colaboradores para nosotros son como si fuesen nuestros familiares. ¿De qué manera estar vigilante? A Marcel, preguntándole de qué manera está vigilando los créditos que va a otorgar el gobierno con este programa de Reactívate Ecuador. Es importante que la ciudadanía sepa que en días atrás se aprobó la ley de apoyo humanitario. Yo invito a revisar la ley, la cual da, como manifestaba aquí el compañero Orellana, la preocupación. La ley mismo deja la puerta abierta para entrar y poderse aprovechar de las circunstancias que nos deja como resultados el COVID. Cuando hablamos de servicio básico, ¿qué nos dice la ley? Que va a estabilizar la tarifa. Cuando hablamos de lo que es telefonía, prohíbe los aumentos. Cuando hablamos del tema de los créditos, ahí está la reactivación en cuanto a montos. 1.150 millones de dólares tiene predestinado el Estado inyectar a la economía ecuatoriana para que toda esta problemática, que hay que tener bien claros todos aquí. El tema de la pandemia no es un tema del gobierno nacional, es un tema mundial. Aquí no hay culpables. El Estado, dentro de sus limitaciones, está viendo la forma, preocupados, de personas que han entrado en deuda, ver cómo se solventa. Y es verdad que no es culpa del gobierno que haya llegado quizás esta enfermedad, porque es algo que no se pudo controlar a nivel mundial, pero sin embargo sí es considerado el hecho de que como país realmente no estamos preparados o nunca estuvimos preparados para afrontar esta situación, porque se pudo evitar muchísimas cosas, se pudo evitar que el incremento del número de contagios, pero sin embargo las acciones se han tomado ya cuando todo estaba absolutamente regado. Bueno, nosotros como autoridades no estamos para lamentos, estamos para actuar y estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo quería enfatizar el tema económico, porque a mí me preocupa una situación, el post-pandemia. Yo aparte soy un comerciante y me preocupa
He escuchado hoy en la mañana las intervenciones del compañero Orellana, en donde dice que no fue atendido por parte de la gerente del Banco del Pacífico a un gremio tan especial como es el turista. Presentaré un informe para que esta persona responda a situaciones como estas. Segundo, el Estado ecuatoriano está preocupado por la economía, está preocupado, pero también tenemos algunos sectores que también merecen estar pendientes, como es el tema de la salud. Nosotros no nos podemos desvincular del tema de salud. Yo estoy seguro que esta ley, invito a leerla íntegramente para que sea y la ciudadanía comprenda los ciertos beneficios que trae consigo. Que hay medidas lamentables, las hay. Sabíamos que no teníamos un país con la mesa servida como se hablaba, pero aquí estamos las autoridades para dar frente a esto. Muy bien, ahora quiero dar paso a Cristian Mora, analista económico, para ver de qué manera directa estarían afectados los diferentes sectores y qué medidas, por ejemplo, lo que está mencionando Marcel, ¿qué debemos hacer esta post-pandemia? Ok, bueno, es importante acotar algo. Definitivamente yo veo que el COE cantonal y provincial está enfocado al tema de una lucha con la salud y definitivamente es importante ese factor, pero también yo les hice una propuesta pública en otro canal donde ustedes también pueden invitar, convocar a personajes que tengan el conocimiento en temas asesores comerciales, porque a todos los comerciantes se les debe dar apoyo, la parte turística, la parte hotelera, la parte comercial, la parte de servicios. Entonces, inviten, llamen especialistas, olvídense de esas líneas políticas o intereses o afines de que si me cae bien o me cae mal una persona. ¿Cuáles serían no entonces estas medidas? Más que las medidas, conformar un equipo, ¿sí?, de especialistas del comercio, profesionales de la academia y asimismo personas con experiencia que den las ideas, las pautas, porque el tema de la convivencia con el COVID y un negocio, nadie ha vivido con esta pandemia, nadie ha estado preparado, ¿sí? Y entonces los comerciantes tienen una situación terrible y el tema turístico es el más grave porque sin turistas no podemos generar más, pero ahí hay una solución y eso es muy importante, invitar a todos que propongan ideas. Si yo le hago al sector turístico una idea, que se preocupen bastante del sector interno, ¿sí?, el turista local inicialmente. ¿Por qué les recomiendo esto? Atacar a estos clientes, porque provincialmente se van a demorar en llegar. Entonces ustedes pueden primero revisar sus estrategias de precio, qué impacto van a tener, eso hay que tenerlo muy claro, mejorar el tema del servicio y sobre todo armen combos, inviten a la colectividad, aprovechen la oportunidad que tienen una demanda alta. Todas las personas nos gustaría estar en la playa, en algún sector turístico, en alguna piscina, disfrutar con la familia, con las respectivas medidas, ¿no?, ante el COVID, ¿no? Pero eso lo deben de canalizar muy bien y obviamente necesitan asesoría. Y es importante que las autoridades, la prefecta, los distintos alcaldes, la parte de gobernación, conformen, llamen a la colectividad, a buenos profesionales que quieran aportar y así podemos ayudar todos contra esta terrible pandemia que está afectando a todo el mundo. Bien, ante eso sumemos también el hecho de que hay muchos sectores que, por ejemplo, el sector turístico genera empleos también, pero hay una situación muy importante que hemos olvidado también, el tema de los trabajadores, de qué manera se va a precautelar también cada uno de esos empleos. Queremos dar paso también al ingeniero Mario Gutiérrez para que nos dé su acotación con respecto a este tema. Y para ello también, antes de empezar, para que le pongan bien la cámara, si es que me ayudan ahí, el camarógrafo, a Mario Gutiérrez, teniendo en cuenta de qué manera está afectado también el sector empresarial, o de qué manera puede reactivarse el sector empresarial en una pospandemia. Bueno, compañeros, tenemos la experiencia, aquí está don Víctor Orellana, hotelero de muchos años, y quien le habla también, hotelero de más de 12 años. Nosotros venimos siendo golpeados desde el 2016, y si le digo antes también, chikungunya, dengue, inundaciones, de ahí vino el terremoto, de ahí vinieron los engaños de las autoridades. ¿Por qué digo engaños? Porque nos ofrecieron una reactivación económica a Esmeraldas y a Manabí, que nos iban a dar créditos, que nos iban a reactivar, y nunca se dio la reactivación económica. Nunca nos dieron créditos. Y los créditos, cuando tú vas a sacar un crédito al Banco de Fomento, a la Corporación Financiera, demoran de 6 a 8 meses. Esa es la realidad. Y eso es lo que Marcel, en este momento que está en la gobernación, puede ayudarnos. Desde ahí, con todos los asambleístas, con el gobernador. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de dinero, de créditos, se queda en Guayaquil y Quito. Por eso es que lo escucho a Víctor Orellana, que dice, bueno, ¿cuánto van a dar
para la provincia de Esmeraldas, porque los mayores recursos se van a las grandes ciudades. Ahora viene este problema del COVID-19 y comenzamos con un problema del COVID-19, pero ahora tenemos otros problemas más, el miedo, el terror de la gente. El tercer problema, el económico, la gente no tiene dinero. Los empresarios hemos tenido que llegar a acuerdos de despedir, de liquidar al personal que nos colabora. Debemos luz, debemos agua, debemos servicios de rentas internas, bueno, gastos básicos. No hay dinero. Entonces, si no hay préstamos, no hay dinero, no hay reactivación. Esto deben de entender. Esto no es de que promocionen al turismo local. El turismo local está chiro, no tiene dinero. ¿Quién se va a ir a comer un ceviche a un hotel o a hospedarse a un hotel que tiene un costo económico? La gente no tiene dinero. Tiene que comenzar a reactivarse en la parte económica al ciudadano. Tiene también un Sí, poco una de opinión objeción sobre al tema de Mario. Recuerda algo, que se están dando servicios y productos y la gente sigue comprando. Yo tengo un producto y lo tengo en el mercado y se está vendiendo, pero sí tienen que revisar precios. Es conocido que Esmeraldas es caro. Y un ceviche con costeo, considerando empleados, infraestructura, mantenimientos, sí puede estar sobre los 4 o 5 dólares, no 8 o 7 dólares. Así. Se puede revisar precios y hacer una estrategia de ¿qué? De bajar precios, una estrategia pool, y así puedes llamar clientes. No te olvides, porque la gente de afuera no va a venir a Esmeraldas en estos instantes. Y aprovecha, la gente quiere ir a la playa, quiere sacar un provecho y es una manera. De hecho, tú ofertas tus servicios y estás llegando a domicilio. Entonces, hay que revisarlo. Yo no hay que ofuscarnos, porque la verdad que sí es desesperante. Yo les comprendo, despedir es duro a las personas, no tener el ingreso económico uno lo puede como ofuscar, pero sí hay que ofuscar. Por eso es importante buscar la ayuda. Apóyense en las universidades, en las 2 universidades, especialmente en la católica, sí, y busquen a profesionales. Quien habla siempre ha estado presto para ayudar. Entonces, podemos ayudar y hacemos equipos todos, porque no es solo de uno o de una autoridad, sino el trabajo es de toda la provincia. Y los que quieran ayudar, y sin proselitismo político, porque esa es la otra parte que también daña aquí esta sociedad, Ya ¿no? que estamos hablando sobre el sector turístico, Angie, también sería bueno la opinión aquí de el presidente de la Cámara de Turismo para hablar sobre cómo reactivarse en esta situación. Muchas gracias. Concuerdo con la idea de usted, compañero Cristian, en el sentido que se menciona que la ciudad es cara. Claro que es cara, porque no hay control de ninguna autoridad. Y es lamentable decir que si queremos conseguir marisco, por decirle, en Santo Domingo, en Quito, en Ambato es más barato que aquí en Esmeraldas. Eso no puede darse. Un quintal de papas que cuesta, por decir, en la serranía, 10 dólares, aquí le venden en 35. Es que no hay control. Y yo estimo y creo, para ser competitivos, debe haber un control. Y eso es muy importante. Es decir, de aquí en adelante las cosas han cambiado. Tenemos que trabajar en conjunto. Y es por eso que como Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas hacemos un llamado muy cordial, respetuoso, ameno a nuestras autoridades, que es momento que nos unamos para trabajar, para sacar adelante a nuestra querida ciudad y provincia. En otro de los casos, vamos a continuar siendo una provincia y una ciudad que este momento lamentablemente tiene un atraso de 40 años en comparación al resto de provincias. Bien, queremos saber también desde la clase obrera de qué manera se ve afectada nuestra ciudad y nuestra provincia. Para esto le damos paso al abogado Eddie Salazar, representante de la clase obrera. Bueno, sí, gracias. Nuevamente, si nos vamos en lo que tiene que ver la economía, pues la clase obrera pues hoy ha sido una de las más afectadas en lo que tiene que ver a las leyes. En cuanto a esas leyes que les deja la potestad para que, y no voy a referirme a mis compañeros aquí esmeraldeños, pequeños comerciantes o microempresarios, me voy a referir a las grandes empresas transnacionales, donde prácticamente dejan en indefenso a nuestros compañeros obreros, donde esta ley permite de que usted contrate a como le dé la gana, podríamos decir en efecto que puede incluso reducirle al 50% su salario. Entonces, de esa parte nosotros estamos trabajando, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros estamos trabajando de parte de lo que tiene que ver al Sindicato Único y los dirigentes nacionales. Nuestros abogados están planteando, están construyendo la demanda de inconstitucionalidad para presentarle ante la Corte Constitucional. Igual manera también creemos de que a pesar de que estamos nosotros restringidos en lo que tiene que ver a la movilización, nosotros vamos a salir
a ubicarnos en plantones a partir de la semana del día lunes con todos nuestros compañeros, los que podamos manteniendo la distancia necesaria para que así mismo tampoco no nos contagiemos. Yo creo una que de las cosas ante lo que usted menciona sobre una posible movilización, y es que el día de ayer conversábamos precisamente con la abogada Roberta Zambrano, prefecta de la provincia de Esmeraldas, y ella en calidad de vicepresidenta del COE provincial manifestaba que rechazaban absolutamente todo este tipo de manifestaciones. ¿Qué otra alternativa podrían presentar ustedes para también hacer escuchar su voz, para que como clase obrera también se les escuche y se respeten sus derechos, pero evitando también quizás este tipo de conflictos que vayan a llegar quizás a afectar a una parte de ustedes? Bueno, es la parte legal lo que le estoy manifestando. Nosotros estamos trabajando en una demanda de inconstitucionalidad para presentarla ante la Corte Constitucional, porque creemos que los derechos de los trabajadores no son regresivos. Los derechos de los trabajadores son progresivos, no puede vulnerarse los derechos. El artículo 11 en sus numerales 5, 6, 7, 8 y 9 son garantistas de estos derechos, y el hecho de que de pronto, porque yo no puedo ingresar al 70%, 80% de mi plana, tengo que programarla. Y si es decir, en el sentido de que puedo laborar de lunes a viernes, pues fácil, aumentémosles un día más a la semana, pero no le quitemos las 2 horas diarias a cada trabajador para que pierda entre el 15 y hasta el 25% de su salario, porque solamente no va a afectar solamente a los trabajadores activos, eso va a repercutir incluso, va a correr el riesgo de que los compañeros jubilados no tengan cómo cobrar su pensión jubilar, porque nosotros somos los que sostenemos. Los compañeros ya aportaron a lo largo de lo que le dio la ley y ya ahora se acogen a la jubilación, pero nosotros somos los que sostenemos actualmente lo que es el IES, la policía, el ISPOL, las Fuerzas Armadas, lo que es el EFA. Entonces yo creo y considero de que nosotros vamos a buscar las alternativas, vamos a protegernos, pero no vamos a callarnos. Ya que estamos hablando de este tema de análisis económico, hemos preparado también un reportaje completo sobre analistas y expertos económicos a nivel nacional. Así es, ellos se han realizado pues un análisis en torno a la situación económica que atraviesa el país, y al respecto nos tienen algunas medidas que podrían aplicarse. Vamos a ver el siguiente reportaje. Las últimas medidas económicas anunciadas por el régimen de Moreno causarán un impacto muy fuerte y negativo en la economía de la población. Así lo aseguran varios expertos a través de redes sociales. Tal es el caso de Carlos de la Torre, exministro de Economía del actual gobierno, señalando que los despidos y reducción salarial contribuirá a la crisis económica. Asimismo, Silva Pastor, experta en el área petrolera, también advirtió que las medidas tendrán consecuencias negativas para la economía y sus finanzas, donde expresa que los despidos de los empleados públicos y privados generan incapacidad de consumo, de pagos de deudas, de tarjetas de créditos, albíes, de arriendos, de servicios básicos, sin sueldos y despidos masivos que generan una crisis económica incalculable. Por otro lado, en otra publicación expresa, entidades financieras como el BIES volverán a llenarse de propiedades y tendrán altas carteras vencidas. El consumo de todos los bienes se reduce y la fluidez del sistema financiero y de empresas, y la falta de ingresos generará crisis social sin precedentes, asegurando que eso causaría los despidos masivos. Marcelo Varela, catedrático universitario y analista económico, también cuestionó las medidas económicas que dio a conocer el gobierno, donde manifiesta que volvieron a engañar a los trabajadores en beneficio del empresariado. Se eliminó de la ley el aporte de trabajadores y empresas, así como el 2% de los activos en paraísos fiscales, para ahora reducir el 16.6% del salario del trabajador público y el 45% del trabajador privado. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y volviendo al tema de la corrupción, porque es algo que hay que analizar en las dos partes, análisis económico y también la parte de la corrupción. Así es, Gustavo, queremos recalcar el hecho de que el Ecuador atraviesa 2 pandemias que han evidenciado la carencia en muchos aspectos en nuestro país. Económicamente nos golpea la corrupción y también la enfermedad de moda, el COVID-19. Para esto queremos ingresar a un tema muy controversial en nuestro país y saber qué es lo que va a ocurrir. Sabemos que han habido muchos actos de corrupción, ha sido mucho dinero el que se ha sustraído de nuestro país, del trabajo y del esfuerzo diario de cada uno de los ecuatorianos. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Estos dineros serán devueltos o qué se está haciendo para permitir que esos recursos sean devueltos a nuestro país y sobre todo a los ecuatorianos que tanto lo necesitamos en este momento? Damos paso al siguiente informe. 20 casos en el catálogo de la corrupción después de los sobornos.
Una vez concluido el juicio por el caso Sobornos 2012-2016 y a la espera de los resultados por la sentencia emitida, la Fiscalía General y la Justicia ecuatoriana tienen pendientes el trámite de varios casos con presunta corrupción. Según los archivos de la Fiscalía, la entidad está trabajando en al menos 20 procesos adicionales. Todos se relacionan a casos de supuesta corrupción cometida tanto en el gobierno de Rafael Correa como en el de Lenín Moreno. Los casos se encuentran en distintas etapas procesales. En procesos como el de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, por ejemplo, ya hay una sentencia y está en etapa de apelación. Pero en otros casos, los procesos no han pasado todavía de la investigación previa o están a la espera del juicio. Casos con sentencia. 1. María Alejandra Vicuña. El Tribunal de la Corte Nacional sentenció a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña a 1 año de prisión por el delito de concusión. Cobró diezmos a sus ex colaboradores cuando era asambleísta de Alianza País. El 19 de febrero del 2020, la Corte realizó el sorteo para la apelación de la sentencia, que fue interpuesta de manera separada por la Fiscalía, la Procuraduría y por Vicuña. El tribunal que conocerá esta instancia lo conforman los jueces David Cacho, Iván León y Dilsa Muñoz. Todavía no hay fecha para la diligencia. 2. Tráfico de influencias, IES. En 2012, el Consejo Directivo del IES, presidido por Ramiro González, recomendó la adjudicación del contrato de limpieza hospitalaria a la empresa Superclean por un monto de $2.991.363. La Contraloría encontró irregularidades en la adjudicación y la Fiscalía, con base en el informe, abrió una investigación. El 28 de febrero del 2020, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpable del delito de tráfico de influencias a Carlos Carrión y Wilmer Veloz en calidad de cómplices del delito. Deberán cumplir una sentencia de 6 meses de cárcel y pagar una multa de $459.675.93. Falta el juzgamiento a González, que no ha podido completarse porque está prófugo. 3. Iván Espinel. El exministro de Inclusión, Iván Espinel, tiene 2 procesos penales en su contra por irregularidades en su paso como director provincial del IES en Guayas. El primero es por lavado de activos. En ese proceso, Espinel ya tiene una sentencia de segunda instancia de 10 años de prisión. Falta la apelación ante la Corte Nacional. En el caso por peculado, en cambio, un tribunal provincial resolvió regresar el caso a la instrucción fiscal porque en primera instancia Espinel fue declarado inocente. Casos listos para juicio. 1. Campos Singue. A finales de diciembre del 2019, la Corte Nacional confirmó el tribunal para juzgar a 15 personas en este caso. Pero el 6 de marzo del 2020 se aceptó la inhibición de la jueza Dilsa Muñoz, quien alegó que no puede conformar del juicio porque forma parte del Tribunal de Apelación del mismo caso. De esta manera, el juicio se quedó solo con 2 jueces, Iván León y Wilman Terán. La Corte realizó un nuevo sorteo y completó el tribunal con Marco Rodríguez. El juicio se instaló el jueves 12 de marzo del 2020 a las 16 horas. 2. Senagua. Por problemas de salud de la abogada de uno de los 6 procesados, el juicio del caso se difirió por tercera vez. El miércoles 11 de marzo se definiría la nueva fecha. En este caso, la Fiscalía acusa al exministro Walter Solís y a 5 personas más por el presunto delito de peculado. Según su teoría, Senagua solicitó a Finanzas $8 millones para pagar un contrato privado de honorarios. El perjuicio para el Estado habría sido de 2.4 millones. 3. Diezmos. El único caso por los supuestos diezmos en la Asamblea Nacional que está judicializado en una etapa avanzada es el de Norma Vallejo, quien fue destituida en noviembre del 2018. Y se citó al juicio para el 19 de marzo del 2020 a las 9 horas. Vallejo es acusada de exigir aportes a sus ex colaboradores legislativos. Mensualmente la política pedía entre $150 y $1.000. 4. Caminito. Una vez que Pablo Romero, ex titular de la SENAIN, fue extraditado desde España, se espera fecha para que comience el juicio. El proceso persigue el mal uso de los fondos reservados de la entidad de operaciones de inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa. El perjuicio para el Estado, en este caso, habría sido de $162.582. 5. Sabatinas.
El caso Sabatinas, cuyo juicio debió empezar el 22 de enero, se difirió por pedido de la Fiscalía debido a que se cruzaba con el caso Sobornos. El tribunal lo conforman Iván León, Saquicela y Camacho. Todavía no hay fecha de instalación. En este proceso se juzga un posible cohecho y uno de los juzgados es el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, uno de los cuadros políticos fuertes del correísmo y quien actualmente está prófugo. En etapas investigativas. Además de los casos que fueron juzgados y están en etapas de apelación y los que están listos para juicio, la Fiscalía tiene en sus archivos varias investigaciones por otros casos de presunta corrupción que todavía son reservadas. Por ejemplo, desde el 2017 se investiga el caso Petrochina. En este proceso se indaga sobre la promesa de venta que Ecuador hizo con esta entidad por 763.8 millones de barriles hasta el 2024. También aparece el caso Refinería del Pacífico, en el que se investigan 5 posibles delitos: peculado, tráfico de influencias, lavado de activos, delincuencia organizada y cohecho. Otro caso es el mal uso de los aviones presidenciales, cuya investigación se abrió el 29 de marzo del 2019. Según la Contraloría, la presidencia registró 1.009 rutas internacionales de los aviones, pero 579 no fueron avaladas por la Dirección de Aviación. Denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, entre muchos otros casos de corrupción que aún son investigados. Sin olvidar también el terremoto del 16 de abril del año 2016, que dejó mucha tela por cortar con respecto a la Secretaría de Reconstrucción y demás instituciones que fueron parte de este proceso. En todos los casos de corrupción, al ser la víctima el Estado ecuatoriano, participa la Procuraduría en busca de una reparación económica. Sin embargo, los casos deben llegar hasta última instancia para que esos dineros puedan ser cobrados y vuelvan a las arcas nacionales. Angie Muñoz, Telemar. Muy bien, ahí teníamos los casos de corrupción más nombrados durante estos últimos 10 años y como decía Marcelo Orellana, esto no es de ahora, sino que ya es una pandemia que se ha vuelto una cultura para parte del Ecuador. Y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Pero que estos dineros regresen a las arcas gubernamentales es una de las soluciones que podría darse a todos estos problemas que se han generado también por la falta de recursos. Sin embargo, ¿de qué manera podríamos paliar esta situación de la corrupción con todos los dineros sustraídos ante la emergencia y la crisis económica que vive el país? Así es, Angie, teniendo en cuenta lo que mencionó el día de ayer el presidente de la República, la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, otras entidades que cumplen la misma función de estar vigilantes, y para eso yo quiero preguntarle ahí a Marcelo Orellana, ¿de qué manera estar vigilantes ante estos temas de corrupción y hacer que se agiliten estos procesos? Teniendo como referencia el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerce prácticamente las mismas funciones que ejercía la Secretaría Anticorrupción. Bien, para aclarar, el presidente de la República no pone a conocimiento de la eliminación de esta secretaría. Más bien dice que la prefiere mantener para que sea un apoyo a Fiscalía, en este caso a Contraloría, para poder agilitar los procesos. Y también dice que si estas instituciones, llámese Fiscalía, Contraloría o la función judicial como tal, ven que esta secretaría no está cumpliendo su rol o no les está sirviendo de ayuda, él dice, se la eliminaría de inmediato. Eso para aclarar. Bueno, vamos a hablar del tema de corrupción. La verdad, yo aquí tengo poco que acotar. Entiendo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Nosotros, como esmeraldeños y como ciudadanos ecuatorianos, vamos a confiar en la justicia. Debemos confiar en la justicia porque no tenemos de otra. Ahora, no olvidemos también que nosotros somos veedores de estos procesos. El acceso al sistema judicial es público hasta cierto punto, podemos ser veedores, podemos estar vigilantes del actuar de los fiscales, de los jueces, como ciudadanos. Esto no puede ser una barrera. La verdad, centrarnos en hablar, yo creo que los videos que se han presentado demuestran de que la justicia está haciendo su trabajo y hay que dejarla que siga haciéndolo. A mi criterio, la verdad, yo considero que este conversatorio se va a nutrir si lo ocupamos el tiempo más en el post-pandemia. Centrémonos en eso. Yo quiero acotar algo a las expresiones del compañero Orellana, en donde decía algo muy importante. Explicaba que de esa cantidad de dinero de que el gobierno central quiere apoyar, inyectar a la liquidez de la economía, ¿cuánto va a llegar a Esmeralda?
Eso es importantísimo, la verdad. Yo sí hago un llamado a todos los gremios, a nosotros las autoridades, a los asambleístas, para estar pendientes en el momento de la distribución, para nosotros levantar esa voz en su momento oportuno y que sea Esmeraldas atendido como se lo merece, y todas las provincias del Ecuador, pero no quedarnos callados y ya dejar a un lado el tema de la disputa política y estar pendientes en los momentos que la población nos necesita. Marcel, y precisamente durante estas últimas declaraciones, por ejemplo, de la ley humanitaria, se dicen que hay cálculos políticos. De apoyo humanitario. Del apoyo humanitario, la ley humanitaria. ¿Hay cálculos políticos en esta ley? Por parte de algunas bancadas, se podría decir así. Bueno, supimos que en la Asamblea hubo criterios divididos, yo he leído la ley y la verdad, la ley tiene un sentido muy profundo. Tiene un sentido que se demuestra que el Estado ecuatoriano está pasando por sus peores crisis. Yo creo que es evidente, imagínense, el petróleo llegó a niveles bajo cero, hemos sufrido un terremoto hace 2 años y ahora tenemos el tema de la pandemia. Yo creo que son situaciones que a una economía tan sensible como la ecuatoriana la ha golpeado. Y esta ley va direccionada a no perder la vida. Quizá a perder la mano, pero no perder la vida. Entonces, si vamos a estar discutiendo que si nos van a bajar 1 hora, que si nos van a reducir los sueldos, también pensemos que sería lamentable que el día de mañana no nos digan, vas a dejar de percibir $70. Simplemente abogado, nos digan, ante esto yo te vas a quedar sin quisiera trabajo. preguntarle algo, y es que esto lo hago referencia porque en varias ocasiones hemos querido dialogar con el señor Pablo Adati, gobernador de la provincia de Esmeraldas, y se nos ha hecho imposible mantener un diálogo con él. Para esto quisiéramos saber usted, como parte de esta institución, como es la Gobernación de Esmeraldas, desde esa institución, ¿de qué manera piensan trabajar ustedes para verificar el hecho de que los recursos que se han enviado hacia Esmeraldas sean utilizados de la manera correcta, para fiscalizar, para ayudar quizás a que absolutamente cada uno de los sectores que está luchando en este momento contra la pandemia del COVID se realicen de la manera correcta en beneficio de los esmeraldeños? Desde la Gobernación de Esmeraldas, ¿cómo piensan proceder? Bien, primero quiero mandar un saludo al señor gobernador Pablo Adati, quien me consta que su vivienda, por pertenecer a ese grupo vulnerable, hay que reconocerlo, está precautelando su salud, pero sin embargo, un arduo trabajo, todos los días en contacto directo con ministros, con el Ejecutivo, pensando en Esmeraldas, articulando con los demás funcionarios de aquí de la localidad, haciendo un trabajo duro que me consta. Muchas veces se critica desde la calle, se critica desde el hogar, se pide la presencia de nuestro gobernador, pero yo quiero dar un mensaje a la ciudadanía. Él está trabajando, él está interponiendo sus mejores oficios al más alto nivel para que Esmeraldas sea atendida. Con relación, me decías, Angie, al tema de... ¿De qué manera piensan ustedes desde la Gobernación de Esmeraldas tratar de permitir que se ejecute de la manera correcta todas las actividades que se han destinado para la provincia de Esmeraldas y que el beneficio no sea para las instituciones, sino para los esmeraldeños? Mire, yo voy a proponerle al señor gobernador, porque la verdad yo quiero volver a felicitar la iniciativa de Telemar. Este conversatorio vamos a salir nutridos todos sectores, lo veo a Mario, empresario, Eddie, del sector sindicalista hasta cierto punto, ¿no? Está el compañero Orellana, que representa al sector turístico, el compañero Mora, catedrático y emprendedor. Mire, hay que tener claro una situación. Nosotros como gobernación estamos pendientes de precautelar los intereses de los esmeraldeños, de eso que no quepa duda. Pero también quiero dar un mensaje a la ciudadanía. Época de crisis, época de oportunidades. Aquí tenemos al compañero Mora, que no me va a dejar mentir. Él es emprendedor, él tenía un negocio que hacía limpieza en el interior de los domicilios, específicamente el tema de los muebles. Hoy, producto de la necesidad, veo por redes sociales que ha emprendido en la venta del camarón, en la venta de la desinfección de hogares, instituciones. En sí, este es un mensaje, bueno, producto de esta pandemia nosotros tenemos que sacar beneficio en lo que más podamos. Mario, yo estoy preocupado, yo entiendo la preocupación del sector turístico, yo soy comerciante, yo tengo mi negocio casi ya 60 días cerrado y preocupa la situación, pero no podemos quedarnos en el lamento, no podemos caer en la desesperación. Estamos aquí para dialogar y yo estoy seguro que la inteligencia de los esmeraldeños, que la inteligencia de los ecuatorianos va a ser suficiente para salir adelante en esta crisis. Bien, quiero dar paso ahí a Víctor Orellana, él es presidente de la Cámara de Turismo y precisamente le habían nombrado aquí Marcel, correspondientemente nombrando, que hablemos un poco también sobre una pospandemia.
Sí. Bueno, nosotros como Federación de Cámara a nivel nacional venimos trabajando ya en que se active esto, el asunto del turismo. Ahora, uno de los grandes inconvenientes este momento, y por eso es importante a usted, mi estimado señor comisario, que representa al señor gobernador, jefe político, sí, disculpe, señor jefe político, sería muy importantísimo. Todo parte de que estos dineros que son para activar la economía de Esmeraldas y del país lleguen. Porque le cuento que en este momento varios trabajadores están ya fuera de los negocios. ¿Y por qué se ha tomado esta decisión? Por favor, porque hasta cierto punto no han sido escuchados de parte del gobierno nacional. La Federación de Cámaras hemos pedido que nos permita pagar el 40% que aportamos al Seguro Social, es decir, $40 más o menos. No nos han aceptado. Hemos pedido también que no se nos cobren las planillas porque son bastante altas del seguro y nos han cobrado en su totalidad. Estamos debiendo algunos negocios a nuestros colaboradores de sueldos, de décimos, porque esto nos cayó de un momento a otro. Es que lamentablemente Esmeraldas hemos venido siendo azotados permanente y constantemente. Primero el terremoto, el problema de Huacho, que fue también fuerte. Respeto, pero no comparto también con los levantamientos que quieren hacer nuevamente. Los 15 días del mes de octubre, esto fue catastrófico también para el sector productivo de todo el país. Nosotros tuvimos que pagar a nuestros colaboradores. Todo esto ha venido a mermar y a tenernos de momento prácticamente, como se dice, en el suelo al sector productivo de todo el país. En tal virtud, y es por eso que es nuestro enojo, no represento este momento únicamente, o no soy presidente solamente de la Cámara de Turismo. Este momento nos hemos conformado en un frente productivo de Esmeraldas, en donde están presentes el sector turístico, el sector ganadero, transportistas, asociaciones, porque hemos sido burlados, por favor, y en este momento ya no podemos permitir que pase esto. Bien. Y esta reunión que debíamos de haber tenido, debían escucharnos. Nosotros no somos tramitadores. Lo que queremos nosotros es que nos diga cuánto se va a aportar para el desarrollo de Esmeraldas y que sean ustedes, las autoridades, la gobernación, los asambleístas, la prefectura, la alcaldía, los concejales, es decir, nuestros gobernadores, nuestras autoridades, que sean vigilantes, porque en otro de los casos no podremos salir este momento de este inconveniente que estamos viviendo. Pedimos por favor a cada uno de los panelistas las intervenciones breves y concisas. Gustavo, vamos a una pequeña pausa comercial. Al volver estaremos con más información y estaremos dialogando con los demás panelistas. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Queremos agradecer una vez más a todos quienes nos visualizan a través de las redes sociales como Telemar Esmeraldas, a través de nuestra señal Telemar Canal 23 y 43 y por las diferentes llamadas telefónicas que se están realizando por interno a los números telefónicos del canal. Y precisamente seguíamos hablando sobre el tema de las afectaciones económicas y ya, por ejemplo, aquí en Esmeraldas ya se ha empezado a sentir estas afectaciones. Por ejemplo, la empresa de Codesa y instituciones educativas y demás instituciones empiezan a sentir estas afectaciones económicas y para ello hemos preparado el siguiente reportaje. Actualmente las medidas impuestas por el gobierno nacional y la pandemia han sido un factor crucial para la situación económica del país. Y es que varias son las novedades sobre las afectaciones a trabajadores en diferentes empresas e instituciones. Tal es el caso de la empresa Codesa, una institución que por muchos años ha venido generando empleo. Asimismo, el cierre de la unidad educativa particular francés acarrea muchos años una crisis económica, pero la situación actualmente es insostenible. El cierre del colegio pasa netamente por lo económico. Nosotros necesitamos alrededor de 550 alumnos para alcanzar un punto de equilibrio.
o punto muerto, como se lo llama, y que en economía significa el número de alumnos, en nuestro caso, que necesitamos tener matriculados y con pagos al día de la pensión, para que el beneficio en ese momento sea cero. O sea, es decir, cuando los costos totales igualan a los ingresos totales por venta, o más simplificado, el punto donde no se pierde y tampoco se gana, ¿no? ¿Cómo se determina el punto de equilibrio en nuestro caso? Y ahora último, la situación de los servidores públicos de la salud en Esmeraldas. También presentan notificación de despidos y reducción de salarios en el país. Y precisamente el día de ayer se protagonizó un plantón en los exteriores del Hospital Delfina Torres de Concha, al sur de la ciudad de Esmeraldas. Vamos a hacer el plantón porque supuestamente en lo que ha dispuesto la Asamblea Nacional, el personal administrativo de salud pública no estamos inmersos en el aumento del sueldo ni en la seguridad de nuestro sueldo. Nos van a rebajar de $620, nos van a rebajar a $500 y pico y no lo vemos justo que con 21 años de servicio a trabajadora social ganando $620 me rebajen a 500 y pico cuando yo tengo deudas que pagar. Usted y yo como comunicadores sociales siempre hemos luchado porque la imagen de la institución del Ministerio de Salud Pública sea la mejor. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que amanecimos con una reducción de sueldos del personal administrativo de carrera. El personal administrativo de carrera, que ustedes saben que nosotros no ganamos ni lo que deberíamos ganar. El sector de la comunicación también ha sido afectada. Tanto es así que varios medios de comunicación han presentado despidos de periodistas y demás personal que aporta día a día a los medios de comunicación. Y por último, el ejemplo de varios meses, la alcaldía de Esmeraldas sin recibir el apoyo económico del gobierno. Insistiendo, exigiendo al gobierno central, primero ponerse al día con la alícuota del municipio, que eso nos permite, Fabricio, poder adquirir una serie de productos a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestros héroes que están en la línea de fuego, como son nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud. Con esos recursos, inyectarle a todos los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales y también a los gobiernos provinciales, porque son los gobiernos autónomos los que están en territorio, conocen la realidad de cada sector. Y ante esto, la corrupción y la viveza de unos cuantos que aprovechan hasta en medio de una emergencia sanitaria es lo que hoy por hoy la ciudadanía pide: no más impunidad. Que el gobierno se está desmoronando. Es un gobierno incapaz, con un presidente ausente, donde ha ido delegando funciones a sus ministros y evidencia una falta de liderazgo. Pero un presidente de la República, un gobierno, tiene que actuar con tal contundencia que no puede dar el lujo de tomar una decisión después de 2, 3, 4, 5 días, y no solamente aquello, sino que no toma la decisión. La que toma la decisión son los funcionarios involucrados, los que presentan la renuncia irrevocable. Y solo así el gobierno actúa y acepta esa renuncia, cuando debería ser al revés. La decisión del presidente, de acuerdo a lo que ha manifestado, de que caiga quien caiga, debió ser inmediata. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, ahí teníamos temas puntuales sobre todo de lo que está pasando, sobre todo las afectaciones que está sufriendo aquí varios sectores en Esmeraldas. Y para ello también tenemos una encuesta preparada por la fuente Jarrín Hidalgo. Adelante con esa información, María. Así es, esto es referente a la situación actual de los negocios. Se ha tomado en cuenta para esto la situación actual de los negocios y nos indican, la pregunta es, ¿cuál es su mayor preocupación actual sobre su negocio? Cabe recalcar que la falta de capital de trabajo ocupa el 74.5%, el 18.4% la situación laboral con sus empleados, la seguridad fiscal de su local, la disminución de ventas, impuestos, arriendos, capital para sustento, liquidez y arriendos, arriendo de local, son las diferentes medidas que preocupan quizás en menos porcentaje a la ciudadanía. También tenemos, su negocio está operando actualmente, conocemos que no, es el 27.6% y el 72.4% sí está operando actualmente. Igualmente preocupa el hecho de que este porcentaje del 27.6% no estén laborando. ¿Qué ocurre con los trabajadores también de estas diferentes tiendas, diferentes negocios? Vamos entonces con la siguiente imagen.
¿Tu negocio hoy en día es sostenible? Esa es, financieramente es sostenible, esa es la pregunta que tenemos. El sí es el 8.1% y el no es el 91.9%. Realmente preocupante esta cifra, es alarmante debido a que ni siquiera alcanza el 10% de las personas encuestadas que pueden sostener financieramente a su negocio. Muy bien. Con respecto a todas estas cifras que acaba de mencionar, tenemos otra cifra más, Gustavo. Es realmente importante también esta pregunta que se ha realizado. ¿Cuáles son los medios de financiamiento que considera para solventar el problema de liquidez actual? Teniendo como referencia que el 72.7% considera que el medio de financiamiento son los créditos bancarios. Luego de esto, el 35.4% el crédito con proveedores. El 27.3% aporte personal, el 15.2% crédito con prestamistas alternos, aporte de accionistas el 14.1%, la venta de activos personales el 18.2%, la venta de activos de la empresa el 11.1%, y de igual manera el 1% serían los servicios y arriendo y pago de empleados. Esto quiere decir que el crédito bancario sería pues el líder en torno a los medios de financiamiento que se consideran para solventar los problemas de liquidez, con un 72.7%. Veamos el último gráfico. Ha considerado el cierre definitivo de operaciones. El 58.6% manifiesta que sí y el 41.4% manifiesta que no. Es decir, que prácticamente más de la mitad de las personas encuestadas han considerado el cierre definitivo de sus operaciones. Con respecto a estas gráficas que hemos mostrado en este momento y al reportaje que pudimos ver anteriormente con respecto a los duros golpes que han recibido las empresas en nuestra provincia, y también quizás podría incursionar en este momento las entidades educativas particulares, que queremos dar paso al ingeniero Mario Gutiérrez con respecto a esta problemática. Bueno, mira, yo soy comerciante del sector del casco comercial y le hablo de la problemática que se está viviendo en el casco comercial de Esmeraldas. Muchos locales están devolviendo locales. ¿Por qué? Porque el alquiler es elevado. Un local de 800, 700 dólares, 2 meses, 3 meses, esta situación toca devolverlo. En las encuestas que ustedes hablan o que se mostraron, se habla de lo primero, un crédito bancario, la gente espera. Y es lo que hemos conversado, que los créditos bancarios no están claros, están lejos o no son manipulados al 100% en Esmeraldas, los manejan desde Quito. Y vale recalcar que nos vamos a reunir, ahorita que está Marcel, está nuestro director de turismo aquí, de la Cámara de Turismo, vamos a reunirnos con todas las autoridades, pero vamos a pedir que estén todos los asambleístas, el gobernador, la alcaldesa, que esté la prefectura, todas las autoridades. A esto se suma también, ingeniero, el hecho de que son muchas personas las que aplican, intentan pues aplicar a este tipo de créditos. Sin embargo, son extensos los requisitos, les hacen formar infinidad de documentaciones, carpetas repletas con información para que a final de cuentas pues el crédito no sea aprobado. Así es, mira, los créditos a veces en Banco de Fomento o Corporación Financiera duran 6 meses. Si nos queremos reactivar, y tomo la palabra de Marcel, la pospandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a reactivar desde el 1 de junio. Ok, un crédito no debe durar más de 10 días. Tiene que ser de manera inmediata, porque el comerciante necesita de manera inmediata el dinero para poder reactivarse, para que haya circulación. El gobierno tiene que pagar también a la prefectura, al municipio, su dinero, porque aquí en el Cantón Esmeraldas y en la provincia de Esmeraldas, un porcentaje alto depende del costo público, ¿sí? De lo que paga el gobierno. Aquí un porcentaje alto se vive de esto. Entonces también es hora que la alcaldesa también sentarnos en una mesa y cómo nos vamos a reactivar.
Sin embargo, también una ordenanza. Son múltiples los emprendimientos que se quieren dar aquí en la provincia de Esmeraldas, pero pocos los recursos. Queremos dar paso también al abogado Eddie Salazar, representante de la clase obrera. Tras cámara comentábamos un tema muy importante con respecto a las afectaciones que han sufrido las empresas y de alguna manera, por ejemplo, la unidad educativa particular francés que ha decidido finalmente cerrar sus puertas. Bueno, en esa parte, pues yo como me debo casi más al sector público, pero también tenemos nuestro criterio en lo que tiene que ver a lo privado. Mire, poníamos aquí con los compañeros, analizamos a tras cámara en lo que tiene que ver al cierre de la unidad francesa. Mire, si una matrícula, una pensión cuesta $150, por favor, estamos en crisis, no estamos para ganar, no estamos para obtener utilidades, pues bájele pues la pensión a los estudiantes. Esta crisis de la unidad educativa francés viene desde el 2013, lo cual... ahí nos preguntamos qué estaba haciendo esa administración para poder reducir, por ejemplo, lo que usted dice. Bueno, yo, o sea, netamente, yo voy a dar mi criterio, al margen en lo que tiene que hablar lo privado, porque yo pertenezco al sector público, pero yo digo, y me voy a poner como ejemplo, yo soy el secretario general del Sindicato Único, yo tengo una secretaria, tengo una persona que me hace la guardianía y tengo una persona que me hace la limpieza. Nosotros, claro, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Lo que no tenemos que permitir es el abuso, compañero. El abuso es lo que no se puede permitir, pero sí podemos llegar al acuerdo, en este caso a los compañeros de las empresas privadas, de las grandes empresas, de las microempresas, y efectivamente, mucha pena, mucha consternación cuando nos enteramos que cierra el francés. Nosotros cuando estábamos pequeños veíamos los desfiles de las grandes bastoneras, siempre salíamos nosotros a ver qué hermosas damas que salían en los desfiles. Y por el hecho de pronto de no bajar una pensión, de tener menos ingresos, de tener menos ganancias, tomar la decisión de cerrarla, por favor, no estamos para ganar. Entonces, este problema tenemos que asumirlos todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y todos debemos sacrificarnos. Algo que conversábamos tras cámaras también y que usted mencionaba es sobre la reactivación a los negocios. Marcel lo había mencionado tras cámaras. Hay muchos negocios que se encuentran inoperantes y ahí podíamos ver también las encuestas, Angie. Así es, y frente a esto también el ingeniero Cristian Mora había ofrecido alternativas quizás para que puedan funcionar ese tipo de negocios que se encuentran paralizados. Ingeniero, ¿cuál sería su postura con respecto a la baja que han sufrido cada uno de los negocios y los emprendedores esmeraldeños? Bueno, definitivamente deben de partir, sí, buscar un tema lo que es el marketing digital y sacarle provecho a las redes sociales, que hoy en día es lo que ha permitido a varios negocios mantenerse, sí, y especialmente llegar a otros clientes que nunca lo habían hecho, porque también hay que reconocer, la gente lamentablemente nunca le dio un tema de lo que es servicio al cliente, lo miraba por encima del hombro. Entonces siempre debe haber estado acompañado, porque todas las grandes ciudades tuvieron esa alternativa y al microempresario o el empresario que nunca lo hizo le costó ese aprendizaje, pero tienen que apuntar a las redes sociales. Y algo muy importante, lo tocó el compañero Eddie Salazar, las personas deben enfocarse que Esmeraldas no es un mercado de clase media alta ni media, somos un mercado de clase media, eso tú lo decías también, Angie, no podemos manejar precios altos, tenemos que revisar nuestra estructura de costos, ver exactamente qué es lo que puede comprar el esmeraldeño y revisarlo. Parece fácil decirlo o simplemente hablarlo, pero sí deben de revisar su contabilidad de costo, eso es muy importante, partamos de eso. A los negocios que tienen bienes, por favor, antes de solicitar un préstamo que posiblemente vaya a ser utilizado para pagar sueldos o otros valores, primero liquiden sus inventarios que tienen. Pueden hacer promociones y obtener una capitalización de estos. Asimismo, evitamos que tengamos un sobreendeudamiento, porque ¿de qué vamos a servir en este momento endeudarnos de una manera que no la tenemos clara? Porque eso también es importante. Cualquier empresario, microempresario, tiene que ir pensando cuánto requiere y el analista financiero debe hacer esa comparación de cuánto le puede ayudar. Ahí implica, lo acaba de decir también hace un rato Marcel, tienen que conformar un comité, ¿sí?, de asesoramiento, de guía al microempresario. Estoy seguro que en Esmeraldas hay grandes profesionales que pueden colaborar e insisto, ayúdense en las universidades. La Universidad Católica especialmente maneja mucho el tema de vinculación y es efectiva, no demora los trámites. Entonces por ahí debemos partir y repito, esto es de todos, aquí nadie tiene la verdad en una sola palabra, sino apoyarnos. Muy bien, Marcel Orellana, desde el sector comercial ahora, desde este punto. Marcel Orellana, primero. Desde el sector comercial, usted había manifestado otras cámaras sobre lo que se encuentran inoperantes, varios negocios, y lo veíamos en las encuestas. ¿Cómo reactivarnos económicamente? Bien, bueno, cabe manifestar que el artículo 10 de la Ley de Apoyo Humanitario nos establece claramente sobre la reactivación
con créditos al sector productivo. Lo decía al inicio, el Estado, el gobierno está preocupado de esta reactivación. Quiero tomar las palabras de Mario, lo conversábamos tras cámaras. Nosotros aquí los esmeraldeños debemos crear o pedir, ya sea al COE provincial o cantonal, se cree una mesa técnica post pandemia, direccionada a la reactivación económica. Unidos todos los sectores, tema turístico, comerciantes, agrícola, la Cámara de Pesca, en sí, todos los sectores en donde puedan dar a conocer su problemática y ver de qué forma se puede atender. Mire, la situación económica es un tema muy complejo que nosotros los ecuatorianos debemos saber que el Estado ecuatoriano hizo un cálculo a su presupuesto del 2020 con un precio del barril de petróleo en $51. En ese momento, el precio del barril de petróleo estaba en alrededor de $67. ¿Cuál es el precio hoy del barril de petróleo? Alrededor de $30. Es decir, antes de la pandemia, nosotros ya veníamos arrastrando un déficit de $4.000 millones en el Estado ecuatoriano para poder cumplir con el año fiscal. Se vino la pandemia, $8.000 millones más de pérdida. Dejó de ingresar a las arcas del gobierno este dinero. Es decir, son 4.000 que estaban por el bajo costo del precio del barril y ahora 8.000 por la pandemia. El Ecuador, de un presupuesto de alrededor de 31.000 millones, ha tenido un déficit de cerca de $12.000 millones. Esto es preocupante. Entonces, el gobierno está viviendo esto. ¿Cómo no lo vamos a vivir nosotros los pequeños comerciantes? ¿Cómo no vamos a vivir la ciudadanía como tal? Pero, como lo decía, ya no son tiempos de lamento. Vamos para adelante. El gobierno está preocupado en inyectar, pues vamos nosotros a ver cómo utilizamos esos créditos. Hay meses de gracia, hay tasas de bajo interés y bueno, como autoridad invito nuevamente a seguir colaborando a este diálogo para poder suplir las necesidades. Y quiero acotar una situación, estimado Eddie. Tú lo acabas de decir, nosotros vivimos un Estado constitucional de derechos y van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Y la Corte Constitucional ya resolverá. Pero yo apelo a tu sensibilidad a no salir a las calles. Son momentos tan sensibles que el COE provincial se ha pronunciado ya y ha rechazado todo tipo de protesta. La justicia brillará al final del camino, pero evitemos que producto de una marcha, de un plantón, se nos vaya a volver un foco infeccioso y la pandemia pues siga siendo de la suya. Muy bien. Damos paso también al señor Víctor Orellana, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, con respecto a la reactivación económica desde su sector. Y lo que no está claro hasta el momento es quienes tenemos crédito con los diferentes bancos, ya sea privados o estatales, cuando solamente se habla de una renegociación. Y lo que nosotros queremos no es renegociación. Lo que queremos es que nos den unos meses de gracia igual, porque para activarnos económicamente está muy difícil. Y le cuento, este momento, la Corporación Financiera Nacional, porque hay que decirle con nombres, definitivamente no está haciendo nada, solo está refinanciando. Y también con, digamos, con un interés sobre interés al capital y a los intereses. Y eso no está bien. Es decir, una forma de quebrarnos. Y también tiene que ser, en el caso de la Corporación Financiera Nacional y también Ban Ecuador, también tienen que ser los créditos más ágiles y dinámicos. Varios de nuestros compañeros lamentablemente están en la central de riesgo, que a lo mejor ellos no van a acceder. Y es importante también que sean muy flexibles en ese aspecto. Porque mire, los empresarios no tenemos dinero en efectivo, pero también tenemos bienes que bien pueden servir como garantía. O a la vez están en la central de riesgo, que por estar en la central de riesgo y a veces por cosas pequeñas no pueden acceder a otro crédito. Sí. Entonces en este momento yo estimo y creo que sería muy importante tanto la banca privada como la estatal sean más flexibles. Es decir, lo que nosotros queremos son 6 a 8 meses de gracia para poder salir adelante hasta que podemos activarnos. Caso contrario, no vamos a podernos activar. Entonces esto es muy importante. Pero el compañero sindicalista,
yo estimo y creo que este no es momento oportuno de hablar paralización. Si es bien cierto, este momento no es que se ha bajado. Tenemos que también vender, o mejor dicho, informarle cómo es la situación en este momento. No es que se está bajando los sueldos, está bajando las horas de trabajo. Y en el caso del sector turístico, agropecuario, necesitamos para la temporada alta personal extra, que bien jóvenes que no están trabajando pueden trabajar en el sector turístico, por decir, cuando tenemos temporadas altas. Entonces, en ese aspecto, también los señores sindicalistas también tienen que ser flexibles, no pensar solamente en ellos, sino también pensar en los jóvenes que necesitan trabajar. Muy bien, ahí quería acotar algo Cristian Mora sobre la situación económica. Sí, muy brevemente, y justamente únanse en todas las cámaras, las federaciones, los empresarios y los microempresarios especialmente, porque definitivamente ellos no son escuchados, pero pueden apuntar algo y con la banca privada y pública decirles, señores, por favor, queremos una alternativa, una reestructuración. Está contemplada dentro de la ley, sí lo revisé, van a revisar, pero no están diciendo las pautas. Entonces, señores, por favor, quiero mi deuda reestructurarla, porque igual el banco va a ganar, siempre va a ganar, pero también se le puede decir al banco, deja tú de ganar un poco, y el gobierno puede ser firme con una posición de ustedes y decirles y reconocerles, ¿sabes qué? Reestructuremos la deuda. Por ejemplo, señor Mario, ¿usted cuánto necesita de pausa a su estimación? Mario dice, necesito 6 meses, ok. En 6 meses usted no va a cancelar nada, pague los intereses de su deuda y nos vamos con una nueva letra. Si lo tenía 2 años el crédito, sabe que lo vamos a dar unos 4 años. Igual el banco va a recuperar su ganancia. Pero es un tema de que también los puedan apoyar y creo que el gobierno sí juega un rol muy importante. Eso es una manera de trabajar en conjunto, independientemente también de esa ayuda de la capitalización que también van a requerir, porque van de las manos, pero repito, tienen que buscar personas que conozcan el tema y que los puedan asesorar. Muy bien, qué importante todas las intervenciones de nuestros panelistas. Vamos a una pequeña pausa comercial, Angie. Así es, al volver estaremos con más información. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más en este Hablemos Claro, este programa especial donde estamos analizando la situación económica y además el tema de la corrupción que vive el país, Angie. Así es, Gustavo, queremos dar paso a las conclusiones por parte de cada uno de nuestros panelistas desde los diferentes sectores que ellos representan. Quisiéramos iniciar con el señor Víctor Orellana, él es presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas. La pregunta para usted es, de la corrupción, que es una de las grandes pandemias que golpea a nuestro país y al mundo entero desde siglos, del COVID-19, ¿cuál sería su conclusión y cuál sería la parte positiva o el aspecto positivo que podríamos destacar quizás de esta pandemia que nos ha afectado al mundo entero, sobre todo a los esmeraldeños y ecuatorianos? Bueno, yo estimo y creo que en este momento quienes robaron, perjudicaron los dineros que necesita el pueblo deben ir a la cárcel y tienen que devolver todo, porque no se puede permitir que se siga llevando los dineros que tanta falta nos hacen. Y para el sector turístico, este momento sería muy importantísimo que se nos mire de manera especial a la provincia de Esmeraldas con buenos ojos, en vista que es la actividad más importante que tenemos en nuestra provincia. Muy bien. Le damos paso al ingeniero Mario Gutiérrez, empresario esmeraldeño. Desde su perspectiva como empresario, coméntenos entonces cuál sería su conclusión con respecto a los temas que hemos tratado el día de hoy. Nos interesa la parte del comercio volver a la normalidad, y volver a la normalidad es que haya un compromiso de cada ciudadano, de cada familia en cuidarse, en protegerse con los temas de bioseguridad para poder volver la parte comercial a ser normal. La prefectura no puede estar atrás de cada ciudadano, la alcaldía no puede estar detrás de cada ciudadano, el Ministerio de Salud, municipio no puede estar detrás de cada ciudadano. Tenemos que cuidarnos, pero eso sí, los que sean vulnerables, los de la tercera edad, tienen que quedarse en sus casas por precaución, pero nosotros los que sí podemos, ya es hora que se nos dé la oportunidad de volver a trabajar con normalidad, porque no alcanza canastita que regalen las autoridades. Esas canastas duran 2 días. Por favor, tenemos que reactivarnos. El ser humano no nació para estar escondido en una cueva. El ser humano no nació para estar escondido
debajo de una piedra. Somos luchadores, somos gente guerrera. Los invito a los ciudadanos esmeraldeños a vencer el miedo y a volver a la normalidad. Somos luchadores los esmeraldeños, somos luchadores los ecuatorianos y tenemos que unirnos todas las autoridades. Si hay cosas buenas en la ley que hizo la Asamblea, si hay cosas buenas, porque nosotros los empresarios privados a veces no podemos contratar a otra persona a tiempo completo. Escúchenme bien, y la opción de contratar a medio tiempo va a dar oportunidad inclusive a gente que está en la universidad, por ejemplo, a contratarla 4 horas, lo que se llama un part-time en Estados Unidos o en los países de Europa. Sí hay cosas positivas en la ley del emprendedor donde no te ven el buró, y esto inclusive me recuerdo por la asambleísta Rina Campaín, que luchó por este tema. Claro que hay personas que tienen deudas y con una garantía, eso es lo que pedimos, con una garantía de un bien, poder que nos presten dinero, porque el 80% del comercio está en el buró de crédito. Muy bien, ahora vamos con Cristian Mora, analista económico, también la misma pregunta, las conclusiones y asimismo qué sacamos de positivo tanto en este diálogo y qué viene la pospandemia. Primero concluir y dejando un mensaje para la colectividad, para los profesionales que se están capacitando, para el empresario que está en el día a día. Dejemos de estar pensando en la viveza criolla, que todo tenemos que conseguir a través de qué, de sobornar a alguien o pagar algo para conseguir peor puestos. Eso es algo que debemos ya terminar, y especialmente a los profesionales, porque también nadie es santo en esta ciudad, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Pero por lo menos si estás en un puesto público, ayúdate, asesórate, demuestra tus destrezas profesionales, ¿sí? Demuestra tu ética al desempeñar. Y como dijo el compañero Víctor, ¿cómo es posible que en época de pandemia estemos robando dinero del pueblo? El pueblo se está muriendo en el tema de lo que por falta de equipos de salud, ¿no? Ahora, por el lado de la estrategia del empresario, ser bastante cautos, reúnanse. Yo sí les invito a que ustedes armen un foro. Una buena técnica se llama un brainstorming o lluvia de ideas, porque repito algo, no existe una estrategia perfecta. Todos podemos compartir. Lo bueno de este foro es la diversidad que ha tenido y lo que hemos sacado de ideas post cámara también. Entonces todo eso se puede sacar. La unión es clave. Si no vamos a trabajar en unión, siempre vamos a estar debilitados, porque por cualquier lado nos pueden golpear, y eso. Y sobre todo cuídense mucho. Reactivamos el comercio. Cuídense ustedes, usen su mascarilla, usen si tienen la posibilidad del alcohol en las manos, y el tema de la desinfección cuando llegan a su casa, porque este trabajo para mantener la salud, sin salud no podemos hacer absolutamente nada, depende de todos, y no tenemos que nadie nos tenga ni estar siguiendo ni estarnos metiendo presos por el tema de lo que es los toques de queda, ¿no? Y eso, bendiciones a todos y gracias por la invitación, ¿no? Muy bien, ahora vamos con Eddy Salazar, él es el representante de la clase obrera y va a dar sus últimas conclusiones sobre el diálogo que hemos mantenido durante este día. Bueno, importante este programa, un mensaje de unidad a todos los esmeraldeños, a todos los ecuatorianos. Nosotros siempre estaremos en contra de la injusticia, no vamos a permitir el abuso, sea de microempresarios, de macroempresarios, del sector público. Siempre estaremos del lado de la clase obrera, de la clase trabajadora, y también colaborando y poniendo nuestro granito de arena, porque esto es de unidad. Métanse en la cabeza, compañeros empresarios, que hoy no hay ganancias, hoy no hay utilidades, todos tenemos que sacrificarnos. El pobre, el rico, el sin campaña, el negro, el cholo, el blanco, el indio, para sacar adelante a este país, a nuestra provincia. Y el mensaje también, que nos cuidemos porque esta enfermedad es fatal. Los invito a la unidad, a todas las autoridades, a todas las organizaciones, a todos quienes puedan aportar a partir que pasemos al semáforo amarillo para que se reactive la economía y con la debida protección salgamos adelante y podamos nosotros ahora sí reactivar la economía y que no se pierdan más plazas de trabajo y que lleguemos a acuerdos y que no permitamos el abuso. Eso siempre estaremos nosotros en contra del abuso, siempre al lado de la clase obrera. ¡Viva la clase obrera! Bien. También queremos agradecer a las personas que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales como Telemar Esmeraldas, a quienes nos hacen llegar la pregunta y nos dicen que la gente se pronuncia indicando que por qué no se cobra lo robado y que esperan que no quede solamente en denuncias y que se ejecute la ley como deba ser. ¿Qué ocurre con la justicia? Eso es algo que estaremos también a la expectativa. Para esto damos paso al abogado Marcel Orellana, jefe político del Cantón Esmeraldas. Si pudiera, por favor, respondernos esta pregunta de la ciudadanía esmeraldeña y al mismo tiempo indicar sus conclusiones
qué ha sido lo positivo que hemos podido rescatar en este diálogo con respecto a estas dos grandes pandemias que azotan al Ecuador, como son el COVID-19 y también temas de corrupción. Sí, bien, en cuanto al interés de la ciudadanía, con su justa razón, de que el dinero robado por funcionarios en su momento vuelva a las arcas del gobierno. Nosotros somos veedores. Nosotros como autoridad también estaremos pendientes de que la función judicial haga su trabajo, de que Fiscalía haga su trabajo y de que la persona que haya sido culpable, que caiga todo el peso de la ley, así también los recursos robados al Estado sean devueltos. Estaremos vigilantes de eso. Segundo, mi mensaje a la ciudadanía. Son momentos difíciles, lo sabemos. Son momentos en donde la desesperación a ratos nos invade, es verdad. Pero juntos, trabajando, juntos, vamos por esa reactivación. Juntos, vamos por esa recuperación. Ecuador no está solo. Todos hacemos el Ecuador. Por ti, padre de familia, hijo, y en general toda la ciudadanía. Cuidémonos. Respetemos las medidas de los COEs. Mantengamos el distanciamiento. Mantengamos el aislamiento. Vamos a salir adelante. Tengan fe que Dios esta vez no nos va a desamparar. Muchas gracias y gracias a este canal por el compromiso que está teniendo la prensa con esta problemática, que no podía dejarla a un lado. Y está bien que sean estos conversatorios. Yo les agradezco, ¿verdad?, a ustedes, los periodistas, al canal como tal, y que se vengan más de estos conversatorios. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Respecto a todo lo que hemos mencionado y para sacar un análisis rápidamente, lo que hemos hablado sobre la agilización de créditos de bancarios, de empresarios, la reactivación de negocios, el prever también el sobreendeudamiento, defender también los derechos de los trabajadores, entre otros, como también es rechazar todo tipo de corrupción, venga de donde venga, Angie. Así es, Gustavo. Esas han sido las conclusiones que hemos podido obtener de este importante y productivo diálogo con varios representantes de los diferentes gremios en nuestra provincia, en la provincia de Esmeraldas. Lastimosamente, tenemos dos grandes pandemias que nos están azotando en este momento: la corrupción y el COVID-19. Ya queda también de parte de un compromiso entre los esmeraldeños y las autoridades a cuidar de nosotros. No solamente podemos dejarle a las autoridades que ellos resuelvan todo, sino que también quizás uno de los ejemplos sería desde casa. Quedarnos en casa en la medida de las posibilidades, y si vamos a salir de nuestros hogares, tratar de cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad, preservando la salud en nuestras familias. Agradecemos una vez más a todos ustedes por esta fiel sintonía a través de nuestra señal de Telemar, Canal 23 y 43, por medio de nuestras redes sociales, a todas las personas que nos han hecho llegar sus denuncias y sus preguntas. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes. Y para finalizar, esperemos que el gobierno también sea veedor y sea parte de la solución y que cobre lo robado por parte de los que han hecho la corrupción en este país. Angie. Así es, Gustavo. Hablemos claro, un programa de opinión con veracidad y sobre todo con personajes que son pues expertos en la materia. Agradecemos nuevamente a todos ustedes por su fiel sintonía y les recordamos que sigan en la señal de Telemar. El día de mañana estaremos con más información a través de nuestro noticiero de Telemar Informativo.